día, buenos días. Estaba esperando que todo el mundo se sentara, así estamos todos. Bueno, me presento, soy Elena Rebollo, Marketing Lead de Wiris. Ahora os explicaré un poquito qué es Wiris, qué somos y qué hacemos. Y vengo a presentar un poco en relación, como hemos hablado hoy mucho de la evaluación digital, perdón, de la educación digital, de potenciar el pensamiento crítico y la resolución de problemas mediante la evaluación digital. Entonces, voy a explicar muy brevemente en 3 slides quién somos. Somos Wiris, somos una empresa de software, de desarrollo software que lleva 20 años en el sector. Nuestro campo es el campo STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y tenemos 2 productos principales que luego os explicaré y actualmente somos más de 70 personas en Barcelona, aunque también tenemos oficinas en Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Desarrollamos soluciones tecnológicas para el campo STEM, como he dicho, es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Tenemos herramientas de productividad y nuestro público objetivos es las instituciones educativas. También trabajamos con empresas y con editoriales, pero la mayoría de nuestro mercado es sobre todo universidades, institutos, etcétera, porque tenemos un software, dos softwares que funcionan para diferentes públicos, pero que son para educación, la educación. Entonces, estamos en diferentes LMS. OpenLMS es uno de ellos que estamos en potencial partnership, pero estamos también en nuestra herramienta de ecuaciones y de evaluación digital se encuentra dentro de Google y de Microsoft. Entonces, conectamos con LMS y además estamos en Google y en Microsoft en nuestra herramienta de edición de ecuaciones. Nuestra historia se resume, he hablado de los 2 productos, aunque también tenemos un tercer producto que es para ciencias, ya que estamos en una facultad de ciencias, no hablo de él porque aún no está lanzado, pero será un software para laboratorio que se llamará Bufferfish. Entonces, recapitulando con nuestra historia, nosotros, la compañía se fundó en 1999. Se llamaba Maths for More, luego en 2002 lanzamos nuestro primer proyecto, que es como el cerebro de lo que ha sido luego MathType y Quizzes, que son nuestros productos. Se llamaba WirisCast. En 2007 fue como la fecha clave, ¿no? Porque se lanzó el editor Wiris, que luego se llamaría MathType, y se lanzó Wiris Quizzes, que es la herramienta de evaluación digital. Y en 2010 nos integramos con las primeras LMS, plataformas de aprendizaje. Y por último, en 2017 se lanzó MathType, que ya existía como Wiris Editor, pero ya se lanzó lo que es la versión acabada del producto. También en 2019 fue cuando nos integramos con Google. Entonces, pasando al tema que nos ocupa hoy, obviamente estamos en plena era digital. La gente que está en las aulas son nativos de la era digital, están muy expuestos a la tecnología de la información y por eso hablamos de evaluación digital, ¿no? Y de cómo es de importante para el pensamiento crítico. Entonces, vamos a explicar un poco la relación desde nuestro punto de vista de evaluación digital y pensamiento crítico. Pensamiento crítico es el proceso de análisis objetivo y evaluación de un tema con el fin de formar un juicio. A partir de aquí, y como estas conferencias están muy alrededor de la educación y del alumnado, nosotros vamos a hablar sobre todo desde el punto de vista del alumno y de cómo se forman sus juicios y su criterio, ¿no? Vale, paso a hablar porque es importante. Hay 4 principales razones. La primera es mejora la toma de decisiones, porque cuanto más manga ancha le das, puede actuar y tener mejores herramientas para tomar mejores decisiones. Fomenta la resolución de problemas, desarrolla la creatividad, porque al final es lo que hablamos de, le estás dando más
más margen de maniobra y estimula la curiosidad. Entonces, ¿por qué es importante en el contexto actual en el que nos encontramos? Sobre todo hoy en día con la desinformación que hay, las fake news, social media, etc., cada vez es más importante poder procesar esta información de forma crítica y tener una propia opinión, no ir con lo que nos dan los medios sin ni siquiera preguntárnoslo. Entonces, ¿cómo se puede potenciar? Se puede potenciar de muchas formas y no hay una tarea o una actividad educativa que lo pueda enseñar. Simplemente se trata de, cuando formamos nuestros juicios, ¿no? Ser críticos con los discursos que forman nuestras creencias, que forman nuestras prácticas para luego poder ser responsables. Y esto pues aún más con el alumnado, ¿no? Porque se están formando y es más importante que no se crean cualquier cosa, es más importante que empiecen a ser personas responsables. ¿Cómo lo podemos fomentar? Requiere de un giro en la docencia, como estamos hablando. Requiere de que los docentes potencien esto en el alumnado y de que le den las máximas herramientas para que puedan hacerlo, pero a la vez requiere de tiempo y práctica. Por eso decimos que es transversal, porque no es algo que se haga hoy y lo aprendas hoy, sino que requiere de tiempo y práctica. Entonces, una herramienta más que hay para mejorar el pensamiento crítico es la evaluación digital. La tecnología ha cambiado y acelerado la forma en que recopilamos, procesamos y producimos la información. Entonces, como sabemos y sabéis, las aulas las ocupan los nativos digitales, están muy expuestos a las tecnologías de la información y por ello acceden y analizan el conocimiento siempre por esta vía o mayormente por esta vía, y a la vez cuando se encuentran con un problema lo resuelven también por esta vía, ¿no? Entonces, la evaluación digital fomenta el incremento del interés y la motivación y una actitud positiva ante el aprendizaje, a la vez que elimina los límites en el aula. Voy a hablar de 4 beneficios de la evaluación digital. El primero es creación de preguntas dinámicas infinitas. Es un ejemplo, propone experiencias de aprendizaje únicas y continuas para el alumnado. El segundo habla del aprendizaje personalizado, ¿no? Que es lo que veremos, me parece esta tarde hay una ponencia y mañana hay otra sobre la educación personalizada. Y me parece súper esencial esta parte, ¿no? En concreto. Luego hay retroalimentación inmediata y detallada. Esto es un proceso iterativo de mejora continua, con lo que es mucho más eficiente, mucho más rápido y tienes la información al momento. Y por último, evaluación en tiempo real, ¿no? Posibilidad de monitorear, de que el profesorado se comunique con el estudiante y darles todo el soporte. Entonces, se trata de darles preguntas desafiantes y las herramientas para que puedan resolverlas, para poder generarse el pensamiento creativo. Y para ello es importante una buena evaluación digital. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de lo que nosotros conocemos que es Wheaties Quizzes, es el editor, perdón, no el editor, es el software de evaluación continua, evaluación STEM, pero obviamente se puede expandir a muchos otros campos, y ya lo veremos después. Entonces, paso a contaros algunos atributos que tiene Wheaties Quizzes simplemente para poder ver en ejemplos prácticos cómo sería. Pero como hemos dicho, esto requiere de un trabajo transversal y continuo. Están las LMS preparadas para ello. Desde la pandemia se ha acelerado aún más. Las plataformas de aprendizaje son esenciales para que esto ocurra.
como por ejemplo OpenLMS, ¿no? Nosotros estamos integrados, como digo, a muchas y sabemos la importancia de ello, también porque hablamos cada día con la persona que la utiliza, que son nuestros clientes, ¿no? Para ello es importante una integración fácil, porque uno de los retos es que a veces no hay una integración fácil para que la universidad lo pueda usar o el profesor, entonces hay mucha frustración y para ello decimos que es una solución que tienen que ser fáciles de usar. Entonces, 4 ejemplos de cómo se usa en Wiri's Quizzes. Libertad para proponer preguntas. El profesor tiene libertad para potenciar de la forma del criterio que él o ella crea, potenciar mejor al estudiante. Preguntas abiertas con respuestas gráficas. Wiri's Quizzes te permite poner preguntas gráficas con respuestas abiertas. La idea es siempre dar mucha abertura de respuesta, dar mucha flexibilidad para que no haya nada estricto ni limitado al estudiante. Sí, las restricciones de las preguntas de opción múltiple, ¿no? Que puede haber una respuesta abierta y de hecho es lo que potencia un poco esta herramienta. Y práctica infinita con parámetros aleatorios. Esto es primero para evitar que puedan copiar unos estudiantes de otros, porque te da parámetros aleatorios. A ti te da unos y al de al lado le da otros. Entonces, pues es más, se hace más difícil el copiar y se hace más fácil el que puedan ir resolviendo ejemplos continuamente. Y por último, retroalimentación personalizada inmediata, ¿no? Como decíamos y como hemos estado hablando, de que el profesorado tiene que estar ahí, aunque sea online, siempre se requiere de su soporte y estas herramientas lo permiten. Entonces, la pregunta es si realmente la evaluación digital es un recurso más. Nosotros creemos que proporciona preguntas desafiantes al profesorado, a la vez que herramientas para poder resolverlas. ¿Y por qué son atractivas? Pues porque incrementa el interés y la motivación del estudiante, genera una actitud positiva de estos y, por último, genera experiencias únicas y personalizadas. Por tanto, diríamos que es un recurso con gran potencial, que aún está mucho sin explotar, pero que creemos que hay mucho potencial y desde varios campos y varias disciplinas. Y con esto dejo la pregunta abierta de qué opináis. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. La participación del alumnado en todo este tipo de desarrollos, ¿cómo la consideráis? Es muy buena pregunta. Nosotros, antes de lanzar cualquier proyecto, cualquier software, siempre hacemos testeos. Lanzamos lo que se llama al principio un alfa, que es como la primera base muy simple del producto, y hacemos rondas de testeo. Entonces, mandamos emails a nuestros potenciales clientes. Si decidimos que es para el estudiante, lo mandamos a estudiantes o profesores y se hacen testeos, entrevistas, les haces probar la herramienta y con ello tenemos un equipo de product design, que se encarga continuamente de mirar, de hacer estos testeos, de mirar dónde son las zonas calientes donde pinchan los alumnos o a dónde van y este equipo está creciendo mucho, se está haciendo mucha investigación también en diseño del producto y a la vez tenemos un equipo de desarrolladores pues, que están más en la parte del backend de lo que da el producto. Y otra pregunta un poquito más difícil de responder. Sí.
Claro, aparte de la experiencia de usuario, que es lo que entiendo que has explicado, que intentáis descubrir en este tipo de metodología, percepciones así más personales o de grupo o generacional sobre cómo enfocan la evaluación, si tienen algún tipo de preconcepto respecto de lo que esperan que les pregunten, un planteamiento como más pedagógico, si aprovecháis o creéis que se puede aprovechar esos test que hacéis de usuario para sacar un poco ese fondo, esa metacognición de lo que es la evaluación para la gente que participa. No solo la parte técnica, no sé si me explico. La parte más de, bueno, que entiendo cuando me evalúan, qué tipo de evaluación espero, no solo que la experiencia de usuario sea agradable y sea facilitadora. Si tenéis pensado aprovechar todo ese banco también para... La verdad que es muy buena idea y entiendo que te refieres más, no tanto a la parte física, ¿no? Sino salir un poco de ahí y decir qué es lo que las necesidades reales y lo que la gente espera, ¿no? Es muy buena pregunta y se lo comentaré al equipo porque me parece muy interesante. Creo que hasta ese punto no se hace y creo que esto es más para abrir un debate, ¿no? con los clientes, no tanto de hacer entrevistas individuales, sino igual algo más conjunto, pero me parece muy interesante. Lo voy a proponer. Gracias, Elena, por la presentación. Te tengo una pregunta que siempre he tenido en Wairis y es los editores de texto o la forma de formulación en los MS es bastante particular de Wairis. Es decir, no hay ninguna otra compañía que yo vea cercana a lo que Wairis ha logrado frente a edición de texto de fórmulas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué crees, digamos, tú lo hablas desde el pensamiento crítico, pero ¿por qué crees que, o sea, qué ha inspirado a Wairis o cómo han hecho, o qué es esto tan diferente que no haya ningún otro competidor cercano? O sea, eso es particular. Normalmente en este mercado de educación virtual vemos muchos competidores cercanos. Yo siento que Wairis es una excepción en donde casi que no usaría monopolio, pero sí es bastante diferencial. ¿Por qué crees Gracias. tú? Sí, la verdad que fuimos bastante, pioneros en el editor de fórmulas, lo que es MathType. Me preguntas por este, entiendo, ¿eh? Sí. La gran diferencia depende de qué competidor tenemos una cosa a favor o otra. El gran competidor nuestro, nuestra diferencia es que además, o sea, da mucha personalización. Tú puedes poner tu texto de una cierta manera, tus fórmulas de una cierta manera. Hacemos conversión por ejemplo, de la herramienta desktop a online de fórmulas de manera fácil. Es un poco facilitar el uso, ¿no? Y luego lo que tenemos es el handwriting, que mucha gente trabaja con tablet y directamente escribe la fórmula y MathType te lo convierte. Nuestro mercado es más de un 50% está en Estados Unidos y ahí sí que es verdad que somos pioneros. Yo diría que es la robustez del producto, porque lleva muchos años y funciona muy bien, ¿no? Y a nivel de Wairis Quizzes, te diría que también recibimos muy buenas críticas porque es todo esto que he mostrado, ¿no? Esta evaluación personalizada, cada 6 meses sacamos una nueva feature. Ahora hemos sacado también handwriting, pero en respuestas gráficas. Bueno, es continuo research del producto. Yo te diría es la robustez y la facilidad de uso, quizás. Ok, gracias. Sí, gracias. Buenos días, gracias. Buenos días. Javier Pastor, de aquí de la Facultad de Medicina del Hospital Clínico. En medicina utilizamos mucho multimedia. Entonces me ha parecido la presentación que has hecho del producto, que yo no lo conozco, que está muy orientado a texto libre, ¿no? Entonces quería preguntar, ¿la posibilidad de incluir multimedia en este producto la tenéis contemplada? Pues no, de momento no está contemplada, pero
tenemos un producto que se va a llamar, bueno, que es como un hermano primo de Wheaties Quizzes y se va a llamar Learning Lemur y se va a enfocar más a ofrecer contenido tanto al estudiante como al profesor, poder crear contenido, que eso es muy diferente de la evaluación digital. Y ahí yo creo que ahí puede entrar más algo más multimedia, más así, como usted dice, pero no está contemplado de momento. También es buena idea y yo creo que es bueno saber que las universidades tienen esta necesidad, ¿no? Nosotros utilizamos productos parecidos y el multimedia es fundamental. Y entonces, ¿en qué situaciones lo usan para entender un poco? Pues fundamentalmente para fomentar la interactividad en el aula, para que los alumnos vengan al aula y estén atentos y no estén distraídos por las redes, ¿no? Claro. Y realmente es muy, muy útil, ¿eh? Y creemos que ha conseguido volver a interesar a los alumnos para la famosa clase presencial o magistral, como se decía habitualmente. Gracias. Genial. Sí, también hay herramientas tipo Kahoot, creo, ¿no? Que lanzas preguntas a la audiencia y responden y aparecen en pantalla, ¿no? Un poco entiendo que va por ahí para crear más, que ellos puedan participar de la clase, entiendo. Perfecto, lo apunto porque, ya digo, yo creo que en Learning Lemur sí se pueden hacer estas cosas más que en los otros dos productos. ¿Alguna duda sobre lo que se ha explicado o quién somos? Bueno, pues nada, cuando tengamos un producto para medicina, volveremos. Gracias.